por favor. Si no tienen micrófono para contestar, ahí está el chat, porque luego es la excusa que me ponen que no tienen micrófonos, pero digo ya casi después de 2 años en línea y que no tengan micrófono, ahí sí ya no se los compro. Que no tengan cámara a estas alturas tampoco se los compro. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Mariana, pues. Si puedes, Mariana, por favor, apagas tu cámara para que puedan tener la pantalla completa. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ok, va. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1, es decir, el seminario 1, y les vamos a presentar lo que es la síntesis de dibenzoacetona, que es la reacción de Claisen-Smith. Los integrantes son Ayala Salas Marina Abigail, Castañeda Cortés Yeshua Manel y Avilés Gómez Marta Cassandra. La que sigue, por favor. En este momento va a presentar mi compañera Abigail. ¿Puedo prender la cámara? Es que no sé si cuando yo la prendo ven lo que yo veo. Jóvenes, por lo general nosotros no prendemos cámara en seminario para no distraernos con el que expone. Nada más es la presentación, por favor. Ok. Objetivos de la práctica. 1. Aplicar la reacción de Claisen-Smith para obtener una cetona alfa beta insaturada dibenzalacetona por condensación de un aldehído aromático con una cetona alifática. 2. Purificar e identificar la dibenzalacetona por medio de una reacción química y por determinación de punto de fusión. Grupo carbonilo. En el grupo funcional conocido como grupo carbonilo, un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace se encuentra en compuestos llamados aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas pueden dar lugar a una reacción intramolecular con formación de un doble enlace y una función hidroxilo, es decir, un enol. Es un proceso que es fácilmente reversible y también se conoce con el nombre de tautomería cetoenolítica. Aldehídos. Los aldehídos se consideran derivados de un hidrocarburo. Esto es por la sustitución de 2 átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno. En los aldehídos del grupo carbonilo se une a un átomo de hidrógeno y a un radical alquilo. Esto es con excepción del formaldehído y del metanol. Cetonas. Las cetonas son un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo. El carbonilo está unido a 2 radicales que pueden ser iguales, diferentes o alquílicos. Según el tipo de radical hidrocarbonado unido al grupo funcional, las cetonas se clasifican en alifáticas, aromáticas y mixtas. Constantes de acidez de algunos compuestos orgánicos. Estas constantes es la constante de disociación de un ácido. Cada ácido tiene un número diferente dependiendo de su composición orgánica. Ludwig Claisen. Ludwig Claisen nació en Alemania y recibió un doctorado de la Universidad de Bonn. También fue profesor de la misma universidad y de la Universidad de München y de la Universidad de Kiel. Él es conocido por sus trabajos de condensación carbonílica.
¿Qué es un enol? Los enoles es un alqueno que posee un grupo hidroxilo unido a uno de los átomos de carbono en un doble enlace. Los tautómeros son aquellos que se diferencian solo en la posición de un grupo funcional. ¿Qué es un enolato? El guión enolato se estabiliza por resonancia y son las bases conjugadas de los enoles. Una molécula de un compuesto carbonílico se convierte en un ion enolato cuando una base fuerte abstrae un protón de un carbono alfa. El ion enolato ataca al grupo carbonilo de una molécula de éster. Condensación adolítica. ¿Qué pasó ahí? Ya no se oye No nada. se escucha. ¿Me escuchan? Sí. La condensación es un término genérico que alude a cualquier proceso de dos o más moléculas que se unen y que conducen a un producto acompañado de una eliminación de una cuarta molécula, generalmente pequeña y neutra. Mecanismo de condensación adolítica. A ver. Ahí no dice aldolítica. Regrésate, por favor, porque ya lo dijiste 2 veces. ¿Qué dice ahí? Mecanismo de condensación adolítica. Aldólica. No aldolítica. En la Continúa. primera. Continúa. Y que continúes, por favor. Claro. En la primera etapa tenemos la formación de un enolato, donde la base desprotona el carbono de un alfa etanal y se genera un enolato. Este es la del carbono que va a desprotonar al alfa etanal, generando un enolato, que es el 4, que se estabiliza por resonancia. La segunda parte es un ataque nucleófilo de un enolato sobre el carbonilo. A ver, señoritas, disculpen que las interrumpa, pero se los puse en la presentación y creo que no hicieron mis correcciones. Les dije claramente que yo no entendía la secuencia de la práctica, que yo no entendía por qué empezaron a hablar de aldehídos y cetonas. En ningún momento ustedes, antes de entrar a condensaciones o formación de enolatos, nunca hablaron nada acerca del sustrato y las características del sustrato. Como dijo el doctor, ya es la segunda vez que pronuncian mal la condensación y le ponen ahí aldolítica. Y está escrito aldólica. Esto ya lo vieron con el doctor, señoritas. En ningún momento nos dijeron por qué iban a sustraer un hidrógeno que por ahí dijeron que era alfa. ¿Qué característica tiene un hidrógeno alfa? ¿Por qué es importante aquí el hidrógeno alfa en este tipo de reacciones? O sea, no sé cómo hayan presentado su seminario el semestre pasado, pero es que tienen que empezar a introducir, dar unos antecedentes, en este caso de la reacción de Claisen-Smith, y es como si me la estuvieran platicando, así como les platica una reacción el doctor y que va introduciendo paso a paso y les va diciendo el por qué esto, por qué el otro. Así es un seminario, no hay referencias. Les dije que por favor me cambiaran las imágenes y que me pegaran, es más, les puse ahí, copien de los libros de orgánica que les envió el doctor, copien la imagen y péguenla. No hay referencias, no hay número de diapositiva, ni siquiera sabemos por qué, o entienden los demás por qué dijeron sus compañeras que se tiene que, ¿cuál fue la palabra que usaron ellas? En vez, en el caso de extraer un hidrógeno alfa, dijeron, se abstrae un hidrógeno alfa, pero nunca nos dijeron que era un hidrógeno alfa.
Nos presentaron la tabla de acidez, pero nunca nos dijeron con qué finalidad presentaron la tabla de acidez o acidez de protones alfa, que finalmente nos dice cuál es la capacidad de poder extraer un hidrógeno alfa. ¿Y por qué un hidrógeno alfa y no un beta en este tipo de reacciones? Eso es lo que uno pretende que ustedes entiendan a la hora de dar un seminario. No es copiar, pegar y nada más leer. Hay que aprender a interpretar y darle una secuencia lógica y llevarlos de la manita, y se los puse también por ahí. Si es la primera vez que van a ver el tema, pues pongan imágenes bonitas y lleven una secuencia lógica que de tal manera yo entienda. Yo medio te entiendo porque he visto la práctica varias veces, pero si así como usted me la está dando hasta ahorita, yo no sé ni por qué me ha dado lo del aldehído, lo del carbonilo y la extracción del hidrógeno alfa y la formación del enolato. No he entendido nada, ni cómo se integra, ni para qué quiero esa información. Entonces, es el primer seminario y espero que estos comentarios se les quede claro a todos los equipos que van a exponer. No es nada más así como las barajas, y te echo una, y te echo otra, y te echo otra, y te echo otra. No. ¿Por qué me vas dando esto? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? ¿Para qué lo quiero? O sea, porque demostrar información, podemos buscar un montón de información y dárselas. Y ahí bolas. Y tú intégrala y ve para qué te sirve. Así me están dando el seminario. Háganse bolas ustedes. Yo ya les di el ion enolato, yo ya les di la tabla de acidez de los hidrógenos, pero nunca mencionaron alguno ahí en la tabla, algún hidrógeno alfa de algún compuesto que pueda sufrir una reacción de condensación. Entonces, y creo, jovencitas, creo que todo ese tipo de comentarios se los hice. ¿Sí revisaron todas sus notas amarillas que incluía a lo largo de la presentación? ¿O ni cuenta se dieron de todas las notas que les puse? Sí. Y entonces, una de dos, o no dominaban el tema, que es siempre. Por eso se los pido 15 días antes, para que ustedes revisen las notas y en función de las notas se pongan a estudiar. Obvio, fueron el primer equipo. Pero creo que esto también ya lo vieron con el doctor. Y por eso es que siempre a todos mis grupos no me presento el primer día, ni tengo el seminario la primera semana. Siempre les doy tiempo a que vean algo de teoría con los profesores de teoría para que no vengan tan ciegos al seminario. Y no creo que el doctor les haya explicado esto así como me lo están explicando. No sé si tengan dudas, no sé si tengan comentarios, jóvenes, acerca de la parte hasta esta diapositiva. Si tienen dudas, pregunten antes de que sigamos avanzando y no le encontremos ni pies ni cabeza a la reacción de Claisen-Smith. Si tienen dudas, por favor, pregunten, porque si no, yo voy a dar por hecho que lo saben todo. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, el que no pregunta es porque lo sabe todo o porque no sabe nada. Pueden continuar si no hay dudas ni comentarios. Nada más un comentario rápido, jóvenes. Bueno, podría tener muchos comentarios, pero no tenemos mucho tiempo y la doctora me va a colgar. Lo que sí les puedo decir es que la palabra, que tengan mucho cuidado con las palabras, porque el término abstraer, si ustedes revisan el diccionario en español, no corresponde al significado del verbo to abstract en inglés. Si ustedes revisan un diccionario de inglés, no de inglés español, si revisan un diccionario de inglés y revisan el significado del verbo to abstract, pues se van a encontrar con cosas interesantes. De hecho, en inglés sí se usa to abstract para indicar que se retira un protón y es la palabra, sinceramente no sé por qué. Los libros dicen en inglés abstraer, que sería la traducción literal al español, pero si ustedes revisan un diccionario de español y buscan el significado de la palabra abstraer, pues se van a encontrar con la sorpresa de que en ningún momento aparece con el significado que le damos en este tipo de cuestiones, ¿no? Y pues muchos profesores así nos dicen, es más, muchos libros lo dicen,
y se abstrajo el protón, se abstrae el protón, pero en realidad pues no es una palabra correcta desde el punto de vista del uso del lenguaje del idioma español. Entonces no usen la palabra abstraer, aunque los libros lo digan. Como les mostré el otro día, hasta para traducir hay que tener conocimientos de muchas cosas. Si yo veo una palabra que se parece a una en el español y la uso, nada más porque se parecen, pues eso no es traducir de manera correcta. Una persona que traduce correctamente y tiene una duda, pues se va a los diccionarios y ve si el significado es el correcto, pero muchos traductores del inglés al español no lo hacen. Y si encuentran una palabra en español que se parece a la palabra inglesa, pues la usan. Los vuelvo a repetir, el significado de abstraer en español no quiere decir retirar, ni extraer, ni separar, ni quitar, que es el significado que tiene en inglés. Entonces, si quieren decir que se extrae un protón, pues pueden usar esa palabra. Extrae un protón, se retira un protón, se roba un protón, se lleva un protón, se quita un protón, pero no digan abstrae un protón porque no es correcto. Y espero que se les quede porque seguramente a la siguiente práctica alguien va a volver a decir y abstrae un protón. Adelante. A ver, aprovechando el comentario que les estaba haciendo hace un momento, ¿pueden indicar, por favor, por qué se le llama protón alfa y por qué precisamente es un protón alfa el que es extraído por una base para formar el ion enolato? Y recuerden que esto ya lo vimos en clase, fue de lo que vimos en la primera semana, jóvenes. ¿Qué es lo que más? Ahorita le digo a la doctora, pues yo no sé para qué doy clases y se ve que no. Muchos de ustedes pues están igual que cuando empezamos. Entonces, jóvenes, no se sientan mal, pero yo se los he dicho a mis estudiantes, todo lo que ven en teoría lo ocupan en el laboratorio, porque el laboratorio no está divorciado de la teoría. En la teoría les dan los fundamentos, en la teoría les explican todo y en el laboratorio lo vienen a aplicar. No sé si no lo hicieron así el semestre pasado, pero así es. Quien diga que la teoría está divorciada del laboratorio, pues es un error muy grande, porque todo lo que ustedes van a ver en la teoría, nosotros lo vamos a ver en el laboratorio, ya no de manera tan puntual, pero lo vamos a poner en práctica. Y tanto es así que la práctica que iban a hacer el día de hoy o lo que se planeaba hacer en esta práctica tiene que ver precisamente con la extracción de los hidrógenos alfa para formar un ion enolato. Posterior, por ahí ustedes me pusieron, es que se forma un crotonaldehído. Bueno, se forma un beta hidroxialdehído en este caso. Una doble condensación y me lleva a la obtención de la dibensalacetona y que precisamente es en un medio básico. Ahora, ¿cuáles son las características? Ya hablaron del señor Clayton Smith. Pero hasta ahí y nada más. Nunca dijeron este fue quien descubrió la reacción en tal año cuando se hizo con este sustrato, el otro sustrato y se obtuvo tal producto. Por eso les digo, ustedes me avientan las cartas. Y pues ya, si le entiendo, las acomodo. Y si no, me voy con esa imagen y nada más. Entonces, jóvenes, pueden continuar, por favor, y pueden hacer uso. Por favor, saquen su cursor. Y si no pueden sacar su cursor, en la parte de arriba, creo, no, con el lápiz. No. No sé si pueden sacar, por favor, entonces su cursor. Sí. A ver, puede estar pasando que a lo mejor una persona tiene control de la pantalla. A lo mejor creo que creo que están en la escuela quien tiene control de la pantalla, que a lo mejor las otras dos personas ni siquiera están en la escuela. Entonces, quien tiene control de la pantalla, pues use su cursor para ir señalando mientras sus compañeros van indicando algo. Eso así. Porque si no, pues no se entiende. No se entiende, no tiene mucho caso porque que estén presentando algo si no señalan o apuntan a donde están incidiendo con sus palabras.
Y les vuelvo a repetir, no se, bueno, más bien les repito lo que les dijo la doctora, no se sientan con estas críticas, pero tienen que darse cuenta de sus errores. Lo de menos es que, como muchos profesores hacen en el seminario, ¿saben qué hacen? Los dejan hablar hasta que se acaba el seminario. Preguntas, no hay preguntas, pues se van así. Y no importa si los muchachos dijeron barbaridades o no. Hay profesores así. Y a nosotros no nos gusta eso. Nos gusta que por lo menos los que escuchan entiendan un poquito y también los que están dando el tema y entiendan de lo que están hablando, porque si no entienden, pues si los que lo están dando no lo entienden, menos los que lo están escuchando lo van a entender. Y así van a ser todos los seminarios. Si cometen errores, se les van a señalar de manera puntual. Si no cometen errores y lo dan todo bonito, también se les va a felicitar y en algún momento, si se lo merecen, y lo repito, si se lo merecen, la profesora Benavides les dirá, apláudanle a sus compañeros porque dieron un seminario muy bonito. Aunque en el tiempo que llevamos dando clase, creo que eso lo he visto solamente un par de veces. Pero ustedes lo pueden lograr, depende de ustedes. Así que continúen, por favor. Yo tengo, antes de que avancen más, ¿podrían Adelante, Pablo. explicar otra vez la reacción 1 y 2? ¿Qué significan los números que están como entre paréntesis abajo de cada estructura? Es que estoy un poco perdido. Sí, el 1 es la base que va a protonar al carbón alfa etanal. Y el 4 es un enolato. Habría que aclarar que estos números se usan sobre todo si copiaron esto de Eso es internet. de internet, pues seguramente en internet había un texto que decía el aldehído, en este caso el acetaldehído, y entre paréntesis tenía 1, se puede transformar al enolato, que de hecho esto está mal, lo que estamos viendo está mal, porque no muestra cómo se extrajo el protón, ni sé qué significa esa flecha roja que está ahí. No entiendo qué significa esa flecha roja que está ahí. Pero normalmente esos números que están abajo son etiquetas. Para decir 4 es el enolato, por ejemplo, y para el enolato se muestran las dos estructuras de resonancia. Ya entendí. La adición del enolato. Sí, es la adición del enolato 4, del par de electrones del enolato hacia el carbonilo, en lo que se conoce como la condensación aldólica. Sí, perdón. Pero esos números son etiquetas nada más. El producto 5 pues sería el producto de la adición. Entonces eso lo relatan en el texto. Para eso son esas etiquetas. Y bueno, también es algo con lo que tienen que tener cuidado, porque si ustedes copian y pegan y les hacen una pregunta como la que les hizo su compañero ahorita, con toda razón del mundo, oye, ¿qué quiere decir ese 5? ¿Por qué lo pusiste ahí? Pues porque así estaba de donde lo saqué. Pues tienen que estar preparados para contestar. Y esa contestación de que así estaba de donde lo saqué, pues como que no tiene mucha validez. Adelante. ¿Pueden continuar, por favor? Sí. Compuestos carbonílicos en un medio básico. En la posición de un equilibrio ácido-base dependerá de este protón
pero no es necesario que tenga carga negativa. ¿Qué característica tiene ese protón? ¿Por qué no este? ¿Por qué este? Por la posición. ¿Qué posición? Porque es un hidrógeno en carbono. ¿Mandé? Ahora, ¿qué característica tiene este hidrógeno para que esta base lo sustraiga? Que era algo que yo le preguntaba desde hace rato y que no me contestó. En este tipo de condensaciones, y bueno, empleando el medio básico, ¿por qué precisamente es este? ¿Y por qué no uno de estos? A ver. Porque nunca nos dijo cuál es la característica o qué tipo de protones podríamos extraer con la base. Entonces, yo tengo también estos y tengo estos. ¿Por qué no estos y por qué este? Y por qué también estos no. No es porque está cercano a la base, como usted lo dijo. Porque si es eso, este está más cerca, ¿no cree usted? De acuerdo al criterio que usted está empleando. Jóvenes, yo nada más quiero que entiendan que el compromiso que ustedes adquieren al presentar un seminario es porque lo tienen que dominar, que todo lo que pongan lo tienen que dominar, porque acuérdense que ustedes aquí son los profesores. Ustedes nos vinieron a enseñar la reacción de Claisen-Smith, en este caso, la condensación en medio básico. Pero si ustedes no nos lo dan con bolitas y palitos, no vamos a entender nada. Y lo más triste pues es que esto lo vimos en clase. Todo lo que les preguntó la profesora lo vimos en clase. Inclusive por qué el hidrógeno rojo sería bueno, de alguna manera sería favorecido en lugar de los hidrógenos del metilo del lado izquierdo. Que de hecho sí hay algo que no vimos, que es la parte de enoles o enolatos cinéticos y termodinámicos, pero sí les dije algo. Les dije, este tipo de moléculas puede formar 2 enolatos o 2 enoles, sin embargo, uno de ellos se favorece. Y ustedes me dijeron, ¿por qué? ¿Sí se acuerdan por qué está más favorecido ese enolato que está en el centro, en la parte superior, y no el que se va hacia el lado izquierdo? A ver, ¿alguien puede recordar por qué o ya se les olvidó todo? Porque es el protón más ácido. No, de hecho no es el protón más ácido. El protón más ácido es el del metilo que está del lado izquierdo. Pero eso no lo hemos visto. Sí va a llegar un momento en que lo vamos a ver precisamente cuando veamos condensación aldólica. Ese que dibujó la profesora es el hidrógeno más ácido
y sería el que se extraería más rápidamente. Sin embargo, bajo condiciones de equilibrio, el que se va a extraer es el rojo. Y ya ven, ya se les olvidó por qué. Es porque tiene un carbono más sustituido. Porque el doble enlace en la parte central, el enolato, que tiene carácter de doble enlace, en la estructura que está dentro de los corchetes del lado derecho, está más sustituido. Y como les recordé, y ustedes ya lo sabían, entre más sustituido esté un doble enlace, más estable va a ser. Entonces, esa es la razón por la que se muestra ahí preferentemente la extracción sobre el hidrógeno rojo, porque va a ser el más estable. El termodinámicamente más estable va a ser el enolato termodinámico. Y lo mismo para el enol, ese sería el enol más estable de los dos posibles. Pero el otro sería el que se generaría más rápidamente. Sería lo que llamarían el enolato cinético. Pero bueno, y aquí creo que la pregunta, la más básica de todas, y es lo que quería oír la profesora, es ¿por qué se extraen los hidrógenos alfa? ¿Por qué, como dijo ella, no se extraen los hidrógenos que están en la parte de esos? ¿Por qué no esos? ¿Por qué el rojo? Porque los hidrógenos alfa son más ácidos. Porque los hidrógenos alfa están en el carbono alfa, que es el carbono más afectado por el efecto, valga la redundancia, del carbonilo. Entonces, la niña del seminario, eso es lo que ya debería de saber. Los hidrógenos alfa son más ácidos por el efecto electrotractor del carbonilo. Nos hemos pasado ya casi 3 semanas hablando de eso. 2 semanas hablando de eso, y por eso les digo que pues se les da la clase, la toman, y al otro día ya se les olvidó qué fue lo que vieron en la clase anterior. Yo ya no voy a hablar, jovencitos, ya me voy a callar. Entonces, continúen, por favor. Los compuestos de carbonílicos del medio ácido, la posición del equilibrio tensomérico dependerá de la estructura del sustrato y de la posibilidad de que el doble enlace cuente con alguna estabilización adicional, como lo podría ser la conjugación o también la aromaticidad. En la condensación alcohólica con catálisis básica, primero se genera un ion enolato. En segundo lugar, ocurre una adición nucleofílica de enolato al grupo carbonilo. Y por último, la protonación final y regeneración de una especie básica catalítica, que es el OH. Se formará un aldol o un cetol dependiendo de si partimos de enolatos. No se escucha lo que está diciendo. Perdón, jovencita. Mariana, Sí. no se escucha lo que está diciendo. ¿Ahí me escucho más? Se escucha todo cortado y no entendí nada de la explicación de ese mecanismo de reacción. No entendí. ¿Qué diferencia hay entre la reacción en medio básico con respecto al medio ácido? ¿Qué hay de diferente en esas dos ecuaciones o en esos dos mecanismos de reacción? No sé si tus compañeros te escucharon, pero yo no te escuché. Y tampoco entendí lo que estaba leyendo, porque creo que lo estaba leyendo. Jóvenes, aunque no lo crean, me doy cuenta cuando leen y me doy cuenta cuando lo explican con sus palabras. Entonces, si me pueden mencionar a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia
entre ese mecanismo de reacción en la parte superior en condiciones básicas y en el mecanismo de la parte inferior en condiciones ácidas? Todavía no me explican lo que les pregunté. ¿Sí me escucharon o no me escucharon? Sí se escucha, profesora. Entonces, ¿sí me podría decir, por favor, en qué se diferencia la reacción en medio básico de la reacción en medio ácido? En la diapositiva anterior. Sí, maestra. Ya, la anterior maestra, lo que pasa es que la base va a robar al hidrógeno y va a dejar Entre una y la otra. aquí. Oh, sí, sí, un segundo aquí. Ahí está. ¿Ya ve la fechita? Adelante, adelante. Bueno, profesor, Por favor, tengan cuidado con las flechas o movimiento de electrones. Por eso les decía que abrieran un libro en el tema que les interesaba, copiaran la imagen y la pegaran aquí, porque ven aquí hay muchos errores de movimiento de electrones. Aquí este oxígeno mete el par de electrones, forma este doble enlace. Es que no se ve dónde está señalando. Aquí está. No, yo no veo nada aquí. Aquí está, ya se los pinté. Aquí el oxígeno forma este doble enlace, que es este, y después este doble enlace actúa como nucleófilo hacia este electrófilo. ¿Sí? Y así como está de aquí a acá, este oxígeno queda protonado.
que no han indicado aquí que hay una base que que extraiga este protón. Entonces aquí tendríamos que tener una base que de alguna manera extrae este protón y ahora sí el oxígeno queda neutro. Entonces ya vieron que estos mecanismos tienen muchos errores, les hace falta movimiento de electrones puntuales. Por eso les repito que por favor tomen imágenes de los libros que se les enviaron en formato electrónico y van a tener una presentación más bonita. Pueden continuar. Entonces ya vieron cuál es la diferencia aquí con la base. Se sustrae el protón alfa y se forma el ion enolato, que es un nucleófilo en medio básico. A diferencia de cuando lo hacen en medio ácido, que es el oxígeno el que se protona con el medio ácido, o en este caso el ion hidronio, para formar este ion enolato en medio ácido. Posterior sustracción o extracción de este hidrógeno alfa con el agua, que es un hidrógeno relativamente ácido, y por eso la facilidad para extraerlo con el agua forma esta especie, que ¿cómo se llama? Sí, pero estoy preguntando cómo se llama. ¿Cómo se llama esta especie? La que acabo de subrayar con 2 rayitas abajo. ¿No? Ya se los dijo el doctor. ¿No te oyeron? Es un enol. Es un enol, ¿sí? Y bueno, aquí el enol, aquí dice nucleófilo en medio ácido y se adiciona el electrófilo. Esa era la diferencia entre esta reacción en medio básico y esta reacción en medio ácido. Y al final, ¿cuáles son los productos de reacción, ya sea en medio ácido o en medio básico? Es el mismo, ¿sí o no? Sí, les falta el paso. Pues les digo que si copian de internet, están incompletos los mecanismos. Pueden continuar. No lo puedo borrar. Condensación aldólica con catálisis básica. En primer lugar, en la condensación aldólica se genera un anión enolato. Después se lleva a cabo una adición nucleófila del enolato al grupo carbonilo. ¿Adición nucleófila? Pues sí, ya se los escribió ahí el doctor en la diapositiva anterior. Una adición nucleofílica, no nucleófila. Tengan cuidado, por favor, con los términos que usan. Adelante. Y por último, sucede la protonación final y una regeneración de una especie básica catalítica, que es el OH. En la catálisis ácida de la condensación aldólica, primeramente se genera un tautómero enólico. Después ocurre una adición nucleófila. ¿Puede usar su cursor, por favor, y seguir el mecanismo? Porque yo ya me perdí, no sé de qué está hablando. No sé en qué parte del mecanismo va. Aquí se genera ocurre la generación de un tautómero enólico. Después tenemos una adición nucleofílica del grupo enol al grupo carbonilo. Y finalmente ocurre la liberación del catalizador
y se forma un aldol o un cetol, dependiendo de si se parte de enolatos de aldehídos o de cetonas. En una reacción aldolítica más deshidratación, lo que ocurre es una condensación. En esta parte tenemos una reacción con carácter exotérmico y se genera también una conjugación adicional en este lado para medio básico, y para el medio ácido solamente tenemos un carácter exotérmico, igual con su generación de una conjugación adicional. A ver, dije que, pero no te vayas. Les dije que me iba a callar, pero aquí hay un par de cosas que sí hay que recalcar. Ahí dices medio básico y dices que el mecanismo es una E1. En realidad eso es incorrecto. Cuando hablan de E1, y espero que esto también lo recuerden y se les quede, cuando hablan de E1 es porque está involucrado un carbocatión. Y aquí yo no veo ningún carbocatión. A la parte de arriba. Tienen de hecho se forma el enol, yo no sé si se dan cuenta. El ion hidróxido vuelve a extraer otra vez el protón alfa y se forma un enolato nuevamente. Y ese enolato, yo lo expongo, está extrayendo este protón y eso da lugar a este enolato, que a lo mejor no lo están viendo, pero ahí está. Es una carga negativa adyacente al carbonilo. Y es ese enolato el que después de un tiempo desplaza al hidroxilo, que se va como grupo saliente. Pero este mecanismo no se llama E1. Si ustedes buscan los libros, lo van a encontrar como E1CB. Es E1, sí es E1, pero a través de una base conjugada. Entonces no es lo mismo E1 que E1CB, porque E1 implica carbocationes. Ahora, fíjense que abajo su compañera está proponiendo, y esto es correcto, que el agua aquí abajo extrae el protón alfa, y en esta extracción se va agua como grupo saliente de manera directa sin que se forme en ningún momento un enol o un enolato. En ambos casos se lleva el mismo producto. Observen que producto es el mismo, y su compañera nos decía ahorita que la formación de este producto se favorece independientemente del mecanismo. Este producto es termodinámicamente estable porque se forma, ¿qué dijiste? ¿Un qué? ¿Un sistema qué? Ya me la robaron. ¿Un sistema qué? Una conjugación adicional. Un sistema conjugado. Entonces, es favorable la eliminación, porque a final de cuentas, esta deshidratación es un proceso de eliminación que conduce a la formación de un doble enlace. Ahora, hay una pregunta que se puede uno hacer. ¿Por qué aquí arriba se forma el enolato y se tiene que esperar un rato para que se vaya el hidroxilo? ¿Y por qué aquí abajo esta reacción es espontánea? De hecho, y eso no lo comenta su compañera, en medio ácido, la reacción se va directo hasta el producto final que se llama enona o aldehído cetona alfa beta insaturado, porque hay un doble enlace entre las posiciones alfa y beta. ¿Por qué creen que en medio ácido la deshidratación sea espontánea y en medio alcalino o básico no? Que todo esto los del seminario pues más o menos lo deberían de haber revisado. ¿Por qué en medio alcalino la deshidratación no es espontánea o la eliminación no es espontánea?
Bueno, hay una razón muy importante. Esto es un mal grupo saliente y esto lo saben desde el semestre pasado. Mientras que esto es un buen o un excelente grupo saliente. Entonces, solamente por esa diferencia, en que uno es mal grupo saliente y el otro es buen grupo saliente, las reacciones son ligeramente distintas. Les vuelvo a repetir, en medio ácido generalmente las condensaciones aldólicas se van derechito hasta la enona, mientras que en medio básico generalmente tienen que calentar al final de la reacción para formar la enona. Aunque en algunos casos tampoco es necesario, y de hecho ese caso pues es el caso de su reacción de la práctica. Adelante. La estructura de los compuestos para saber si estos fueron sintetizados mediante condensación adólica son diferentes. En este lado podemos ver el que fue condensado por medio de una reacción adolítica, una condensación adolítica más una deshidratación, una condensación adolítica más oxidación y una condensación adolítica más una reducción. El mecanismo de mecanismo de la condensación de Claisen. Aquí primero ocurre un ataque nucleofílico, que es para la condensación de Claisen, y una adición aldótica, y esto es diferente. Para la condensación de Claisen, el oxígeno con carga negativa vuelve a formar un enlace P carbono-oxígeno y elimina al grupo RO. Y en la adición aldólica, el oxígeno con carga negativa se vuelve un protón del disolvente. Aquí podemos ver más a detalle cómo es la condensación de Claisen, formando un enlace pi de este lado, después una protonación del oxígeno y la sustitución octúplica en el grupo acilo. Nomenclatura de aldehídos y cetonas. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación del ano del alcano correspondiente por la terminación al, y cuando la cadena tiene dos funciones, el aldehído se emplea el sufijo dial. En este caso tenemos el 4,4-dimetilpentanal, el X4-enal y el pentanodial. El grupo unido a un ciclo se llama carbaldehído y la numeración del ciclo se realiza localizando primero al carbono del ciclo que contiene un grupo aldehído. Aquí en los ejemplos podemos ver un ciclohexano carbaldehído y un 3-bromociclopentano carbaldehído. A continuación pasará a explicar mi compañera Avis. Ok, ahora empezamos con la cetona.
cuando están fuera. No se dice grupo metil, ni grupo etil, ni grupo cicloxil. Cuando están separados o los consideran por separado, dicen etilo, metilo, cicloexilo, fenilo. La terminación il solamente se emplea cuando forma parte de un nombre. Sí se puede decir el grupo metilo en la fenilmetilcetona. No se dice el grupo metil en la fenilmetilcetona. Y espero que también eso se les quede. Sí, profesor, muchas gracias. La que sigue, por favor. Ok, Que no se las escucha. acciones de coordinación
que ver con hidrógenos alfa. De hecho, lo que muestras pues es el producto de una condensación aldólica intramolecular. Y lo que estás mostrando, pues observa lo que estás poniendo, y aquí, como les he dicho, falta algo. ¿Qué es lo que falta? Pues por aquí deberían de haber obtenido un subproducto de ese proceso que muestra que es este. Entonces, están extrayendo hidrógenos alfa. El metanol está actuando como base. No, ¿verdad? El metanol está actuando como una fuente de protones para darles el aldol. Finalmente, lo que están obteniendo es el aldol. Ahora, el término crotonización, pues, aunque yo creo que lo entiendo, pues aquí no veo a qué se refieren con crotonización. Creo que el término crotonización pues viene del crotonaldehído o del ácido crotónico. Y pues a lo mejor es una cuestión general porque, como dice la profesora, ¿qué entienden ustedes por crotonización? Para ustedes, ¿qué es crotonización? Y es algo que la profesora les dijo hace un momento: si ustedes ponen algo en una diapositiva, es porque saben o porque entienden qué es lo que quieren decir. Si no entienden qué es lo que quieren decir, pues mejor ni lo pongan, porque se van a meter en problemas como este. ¿Qué es una reacción de crotonización? Si lo pusieron nada más porque así lo encontraron en internet, pues debieron de haber buscado ¿y qué carambas es una reacción de crotonización? ¿Es una reacción de condensación de un aldehído o de una acetona? No, eso no es una reacción de crotonización, no lo creo. Nada más para complementar, el aldehído crotónico es o crotonaldehído. Ese es el crotonaldehído. Y si lo ves, es la condensación de 2 moléculas de acetaldehído. Y pues si yo entiendo eso, pues a lo mejor puedo derivar que esto de reacción de crotonización pues se refiere a la formación de la enona otra vez, de este aldehído alfa-beta insaturado. Pero es un término demasiado rebuscado para mi gusto, demasiado especializado, que si tú le dices a una persona común y corriente crotonización, o inclusive a un estudiante de orgánica, de hecho es la primera vez que yo veo esta palabra en todos los años que llevo de dar esta práctica o de verla, es la primera vez que alguien la usa. La usan mucho en internet. Sí, pero pues nuevamente tenemos que entender qué es crotonización. Yo me imagino que se refiere a la formación de la enona o a la deshidratación, a la parte de deshidratación. Pero vuelvo a repetir, el hecho de que alguien use una palabra, pues no quiere decir que todo mundo la va a entender, y menos si ustedes no la entienden. Pues voy a usar otra vez la expresión coloquial, ya torció la puerca al rabo, porque ya nos atoramos aquí un rato sin saber de qué estamos hablando. Pero ¿saben qué es lo peor, jóvenes? Que son, no sé cuántos están ahorita ya, 25 los que están presentes en el seminario, y que nadie sea capaz de decir yo no entiendo eso, porque eso no tiene relación con lo de arriba. Si no mal recuerdo, jovencitas, también les señalé en su presentación que buscaran qué era la reacción de crotonización, si le iban a poner. En las diapositivas anteriores también les dije, ahí cuando ustedes dan a conocer la reacción de Claisen-Smith, les dije que buscaran un mejor sustrato para ejemplificarla. Me doy cuenta que no hicieron prácticamente correcciones, entonces pues no tiene caso revisar un seminario. Es otra cosa, ¿no? Aquí la profesora
Y se los digo porque tenemos las dos computadoras lado a lado. Ahorita ya está a mi derecha, estoy a su izquierda. Y en las noches se pone a revisar seminarios y a veces se tarda 2 o 3 horas. O a veces hasta más revisando, dependiendo de la magnitud o del tamaño del seminario. Y les escribe notas, yo nada más la oigo que teclea y teclea y teclea y teclea. Y es un esfuerzo, aunque no lo crean, es un esfuerzo grande. Y si a ustedes se los mandan y le hacen caso omiso a sus notas, a sus consejos, a sus recomendaciones, pues como dice ella, pues ¿para qué lo revisa? Si no van a hacer nada, pues nada más es perder el tiempo. Si no van a hacer correcciones, pues mejor ella se pone, aunque sea a estudiar o a ver la tele o a hacer algo más productivo que estar perdiendo el tiempo en revisarles algo que a ustedes no les va a servir de nada o no lo van a usar. Entonces piensen en eso, jovencitos, porque si aunque no lo crean, aunque estemos aquí las horas que nos toca de clase, la cantidad de trabajo que se hace fuera de clase, tal vez yo no tanto porque yo no tengo que revisar las cosas y les voy a decir de manera concreta, yo no dejo tareas porque yo no tengo tiempo de estarlas revisando. ¿Y para qué les voy a pedir tareas si nada más las voy a aventar a la carpeta por ahí del grupo y no las voy a ver? Pues mejor no se las pido para no quitarles el tiempo. Pero todo lo que la profesora les pide, lo revisa. Y pues no es justo que pierda tanto tiempo si ustedes no van a hacer no le van a hacer caso a sus recomendaciones. A ver, jóvenes, antes de continuar, pues apago el micrófono porque me voy con eco. Les pregunto de una vez, está la mayoría, ¿sí? ¿Quieren que les revise seminarios? Díganme si sí o no. ¿Quieren que les deje cuestionarios? Díganme si sí o no. ¿Quieren que les deje yo los reportes? También díganme si sí o no. Si no quieren, así como en otros cursos, y yo me di cuenta porque apliqué un ETS en donde me dijeron los niños que nada más con el puro seminario los evaluaron. No hubo tareas, no hubo exámenes, no hubo nada. Quieren, los evaluó con sus seminarios sin revisión y sin nada. Así como va, sin preguntas, sin interrupción ni retroalimentación. Esta presentación va del tingo al tango y hasta ahorita yo no he entendido nada. O sea, se los digo honestamente. Y si medio le entiendo es porque medio conozco el tema. Pero en el orden que lo están poniendo, con la secuencia que está llevando, yo no entiendo absolutamente nada. Ni siquiera sé por qué. También les puse ahí otra nota. ¿Es relevante que pongan la nomenclatura de aldehídos y cetonas para este tema? Me queda claro que no leyeron las notas. Cuando me mandan el archivo en PowerPoint, lo puedo manipular. Pero si no me mandan, siempre va a ir con notas amarillas a lo largo de toda la presentación. Si ustedes no las abren, no las leen o de plano no dominan el tema porque ni siquiera ustedes lo estructuraron, y me queda claro porque no hay relación entre lo azul y lo de arriba, porque solo copiaron y pegaron, y porque de algún lado ustedes sacaron los textos y están medio leyendo y pronunciando las palabras mal. Yo no sé si ustedes así dieron su orgánica 1 y los pasaron, además los pasan con 10. Pues qué pena tan grande, jóvenes. A diferencia, ahorita los que están ya en Orgánica 2, que llevaron Orgánica 1 conmigo, ya es muy diferente, jóvenes, Orgánica 2, porque aquí ya tienen que hacer uso de la química que aprendieron. Allá todavía los toleraba un poquito porque estaban aprendiendo química, pero aquí ya llevan un gran trecho aprendiendo química y aquí es diferente. Entonces, por eso me interesa ver ejercicios, por eso me interesa ver datos curiosos, por eso me interesa ver un sabías qué. Y aquí ya no vienen a leer mecanismos, aquí vienen a analizar los mecanismos. ¿Qué les daría? ¿Qué pasaría a lo largo del mecanismo de reacción? Hay que analizar los diagramas de flujo, no venirlos a leer, porque hasta eso vienen mal. Entonces, jóvenes, con toda la pena del mundo, de una vez díganme, ¿quieren trabajar? ¿No quieren trabajar? Como venga la presentación, la escuchamos. Si no hay dudas, no hay comentarios, nos despedimos. Terminamos en una media hora y nos vamos todos a pachanguear. Por ahí dice Torres que continúen con la revisión. Daniel dice que
que Yo mantienen el también mismo cuadro considero de que evaluación. deberíamos tener la misma evaluación, profesora. Pero van a hacer caso a lo que les diga, van a hacer las correcciones pertinentes. Les dije todavía por ahí, les puse una nota. Si van a poner pegotes, porque así les llamo a esto, ay, perdón, a esto yo le llamo un pegote, porque si van a pegar una imagen en blanco con un fondo de colores, esto se ve horrible. Y les dije, busquen otra forma de pegado porque esto se ve feo. Entonces, en la presentación que les envié, si no saben pegar imágenes que no se vean tan feas, entonces usen un fondo blanco con un detalle en la diapositiva. Pero no me traigan estos pegotes porque esto se ve feísimo. ¿Qué les costaba copiar y pegar de un libro de texto una imagen bonita? Si todos los libros de texto al final de la imagen viene y describe el mecanismo de reacción. Siempre se discute la imagen en el libro de texto. Entonces, como dijo el profesor, prácticamente para mí es pérdida de tiempo. No voy a decir de quiénes, pero llegó el momento en que yo dejé de dar revisión de seminarios el semestre pasado porque pasa lo mismo que está pasando aquí. ¿Para qué me mandan un seminario si no van a hacer correcciones? Jóvenes, aunque no lo crean, yo me acuerdo muy bien qué les pongo en cada diapositiva, en cada presentación de cada equipo y de cada grupo. Y resulta que si me enviaban primero los de la mañana y abría los de la tarde, era la misma de la mañana y la misma de la tarde. Solo cambiaban el fondo de la diapositiva y los datos de la primera diapositiva. Entonces, si van a hacer eso, ¿qué caso tiene que les está haciendo corrección? Ven, aquí ni siquiera número de diapositiva tiene. Esto que está aquí no concuerda con lo que está aquí. Ni siquiera buscaron. Aquí hablan de cargas positivas, cargas negativas. Yo no vi ninguna carga positiva, ninguna carga negativa. Yo no sé si ustedes le entendieron, pero yo la verdad no le entendí. Si hubieran agarrado su lápiz así como ahorita yo lo tengo y no, ok, no está en el esquema las cargas, pues se las voy poniendo y las voy explicando y las voy llevando, como dijo su compañera, con bolitas y palitos, pero pues yo no vi las bolitas y los palitos. Pueden continuar, por favor. Bien, ahora vamos a pasar con la dimensión del sector.
Que ahorita ya estás hablando de cosas y ni siquiera les estás presentando cuál es la estructura para poder decir por qué cis trans o trans. Y eso es algo que tienen que ver, yo me lo tengo que imaginar. Y claro, en principio todos ustedes debieron de haber leído la práctica antes de llegar aquí y en principio debieron de haber o de saber ya a qué se refiere su compañera. Pero si yo les pregunto y me contestan de manera sincera quiénes de ustedes leyeron la práctica de hoy, yo estoy seguro que solamente las personas del seminario la leyeron y a lo mejor uno o dos despistados más. Entonces el hecho de que tú hables de cis, trans, ya me llevaste a un camino pues que yo otra vez no te entiendo porque no sé de qué estás hablando. ¿Qué es eso de trans o cis trans? ¿Cuál es la estructura de la dibenzoil acetona? Porque no la has presentado, al menos aquí en esta diapositiva que yo estoy viendo, pues no la veo. Ah, mira, y eso no lo habían pasado antes. Ahí sí, ahora sí puedes hablar de a dónde es cis, a dónde es trans. ¿Cuál es la dibenzoil acetona? Que aquí en tu esquema, en ningún lado dice dibenzoil acetona. No dice dibenzoil acetona, dice dibencilidena acetona. ¿Es lo mismo dibencilidena acetona que dibenzoil acetona? Pues de inmediato lo deberías decir, sí, profe, es lo mismo. ¿Ya vieron todo lo que está sucediendo? Ni siquiera se dan cuenta que ahí no dice dibenzoil acetona. Y si dice otra cosa, pues ya les cambiaron otra vez el panorama. Pero es lo mismo. Dibencilidena acetona es un nombre alterno para dibenzoil acetona. Entonces, ahí está la dibenzoil acetona. ¿A qué te refieres cuando dices cis trans o trans? Cuando Una cosa es el número de equivalentes, eso es correcto. Si ven la reacción de arriba, dice que si usas un exceso de acetona, vas a obtener la benzilidena acetona o benzalacetona, como también se conoce. Si usas un exceso de benzaldehído, que esa es lo que dice aquí, si tienes 0.5 equivalentes de acetona, eso quiere decir que estás usando un exceso de benzaldehído. Entonces, bajo las condiciones de abajo, vas a obtener la dibencilidena acetona. Y finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que en la reacción de arriba solamente vas a tener una condensación aldólica entre uno de los metilos de la acetona y el benzaldehído. Y abajo vas a tener una doble. Ahora vean lo que está arriba, porque yo no oí que hablaran de Claisen-Schmidt, ¿o sí hablaron de Claisen-Schmidt? Vean lo que dice allá arriba, que precisamente venía de condensación de Claisen-Schmidt. Dice, es un tipo de condensación aldólica que consiste en la síntesis de cetonas, y ahí es incorrecto porque debería de decir de cetonas o aldehídos alfa-beta insaturados, por condensación de un aldehído aromático con una cetona. Pero entonces, ¿a qué se refiere eso de cis, trans y trans-cis? ¿Me pueden cerrar su presentación, por favor?
Creo que a eso se refiere, ¿no? Ahora sí, pueden explicar lo que estaban explicando. Ahí está lo que estaban diciendo. La dibenzoacetona tiene dos dobles enlaces. Los dos dobles enlaces son capaces de sufrir isomeríasis trans, de tal manera que en la dibenzoacetona pueden generar 3 estereoisómeros distintos. El más estable de todos, el que se obtiene en mayor proporción, pues es el trans-trans o EE dibenzoacetona. Los otros dos se forman en cantidades pequeñas. No sé qué pasó. Ahí. Pero no estás compartiendo pantalla. No. O al menos no la veo. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, con la diapositiva que presentó la doctora, de las tres, No, creo que ya te saliste. Ajá, de las tres. Bueno, ve que estaban las tres imágenes. La del lado derecho, la tercera, esa era la trans. A ver, espérame un momentito, que algo pasó con la presentación que tenía la profesora y algo se perdió. Permítame un momentito. Espera, Sí. déjame ver, Adriana, si todavía estás aquí. Ahí estás, entonces, ¿Sí algo pasó. Sí. Donde estaban lo que sus compañeritos querían. Está apagado tu micrófono. Pues decía que nada más leen, no están analizando. Aquí está lo que ellos estaban hablando. Si ustedes pueden ver en esta diapositiva, como decía el doctor, aquí está la estructura de la dibenzoacetona. Tiene dos dobles enlaces y en función de estos dobles enlaces va a ser esta estructura que sería la ZZ, porque los sustituyentes en torno al doble enlace están en posición Z o del mismo lado. En este caso, uno está hacia un lado y otro hacia el otro, y es una EE que están en diferentes o lados opuestos hacia el doble enlace. Y en este caso, uno está del mismo lado y el otro está en diferente plano al doble enlace. Ahora, lo que ellas decían o querían decir es que dependiendo de la estructura en torno a los dobles enlaces de la dibenzoacetona, ¿puedes apagar tu audio porque se escucha el eco? ¿Sí? Entonces, en torno a estas estructuras, a estos dobles enlaces y en torno a la posición de los sustituyentes, va a ser la ZZ dibenzoacetona. A esta no se le determina el punto de fusión. ¿Por qué? Porque es un aceite amarillo. A diferencia de la E, también aquí está en torno de los dobles enlaces. Tiene un punto de fusión de 110, 111 grados centígrados. Su aspecto físico son cristales amarillos. La dibenzoacetona EZ tiene un punto de fusión de 60 grados centígrados y su aspecto físico son agujas amarillas. Entonces, esta es la diferencia entre los tres posibles productos que podríamos llegar a obtener de una condensación aldólica. En la condensación de Claisen-Smith de manera particular. Entonces, ¿de qué va a depender las características de cada uno de los posibles productos de reacción? Es precisamente cómo están colocados o cómo están sustituidos los dobles enlaces, si están del mismo lado o en lados opuestos. Entonces, ¿cuál es el producto que ustedes esperan obtener en esta práctica? ¿Cuál creen, nada más por estructura, cuál creen ustedes que sería la más estable y que posiblemente pudieran obtener en su práctica del día de hoy? Trans. Esta, ¿verdad?
Entonces, esta sería la estructura o el compuesto que podríamos obtener en la práctica de hoy. ¿Y cómo lo vamos a corroborar una vez que llevemos a cabo esta síntesis? ¿Cómo vamos a saber si es esta o esta? Porque, bueno, cuando tengamos el producto tenemos que verificar su punto de fusión teórico con el práctico. Así es. Entonces, por punto de fusión, si me da este punto de fusión de 110, 111, quiere decir que el compuesto que estoy obteniendo, como dijo su compañera, es la trans-trans, o en este caso la dibensalacetona. Eso era lo que estaban explicando sus compañeras sin imágenes. No sé si vayas a adicionar algo más. Ya, nos vamos a la parte experimental, por favor. Borra lo que tienes, por favor, y me voy a la parte experimental. Bueno, entre una de las características, y creo que no está aquí, o sí está en la presentación, de la condensación de Claisen-Smith, que era lo que yo quería y también se los dije, ¿cuáles eran las características de la condensación de Claisen-Smith? Déjenme ver si la tienen aquí. Y si no es con dos compuestos carbonílicos, puede ser una acetona y un aldehído. Pero cuando se usa una acetona, es importante que la acetona sea simétrica. ¿Para qué? Para que formemos un solo ion enolato. Creo que no está aquí, en esta diapositiva. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Entonces dice que tiene que tener compuestos carbonílicos diferentes, si tenemos compuestos diferentes se genera una mezcla de productos, una mezcla difícil de separar. Por ejemplo, aquí tenemos al benzaldehído y si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes aldehídos y con diferentes aldehídos, ¿qué vamos a tener? Pues productos diferentes. Entonces, para una condensación de Claisen-Smith necesitamos dos sustratos carbonílicos diferentes. Puede ser una acetona, un aldehído, dos cetonas o dos aldehídos. Pero esos sustratos, solo uno de ellos debe de tener hidrógenos alfa. El otro no debe de tener hidrógenos alfa, como es el caso del benzaldehído. Vean, el benzaldehído no tiene hidrógenos alfa, pero este acetaldehído sí tiene hidrógenos alfa. Esta acetona sí tiene hidrógenos alfa y la acetofenona también tiene hidrógenos alfa aquí. Entonces, ya se dieron cuenta. Pueden ser dos sustratos diferentes, aldehídos o cetonas, uno con hidrógenos alfa y otro sin hidrógenos alfa. En caso de ser cetonas, tienen que ser simétricas, como es el caso que estamos viendo aquí en medio. Vean, es la cetona, CH3CO, CH3. Si formamos un enolato de este lado o un ion enolato de este lado, nos va a dar el mismo ion enolato porque la cetona es simétrica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando utilizamos sustratos diferentes y que los dos sustratos tienen hidrógenos alfa? Ya no es el caso de hace un momento que veíamos al benzaldehído sin hidrógenos alfa y a este aldehído con hidrógenos alfa. Ahora aquí vean, este aldehído tiene hidrógenos alfa, este aldehído tiene hidrógenos alfa. Entonces vean la mezcolanza de productos que se forman. Entonces, en principio estamos formando 4 productos de 2 sustratos que tienen hidrógenos alfa. ¿Por qué? Porque es la condensación de este con este mismo con este mismo, luego este con este y luego este con este mismo. Entonces, escucho el eco. Entonces, ¿cuál es la importancia de la condensación de Claisen-Smith? Y eso era lo que yo quería que ustedes recalcaran de alguna manera. La ventaja de la condensación de Claisen-Smith es que solo uno de los sustratos, como lo estamos viendo aquí, tiene hidrógenos alfa. Y esto nos lleva a un solo producto de reacción. Estos son los beneficios de la Claisen-Smith, que solo un sustrato tiene hidrógenos alfa. ¿Sí? Porque de lo contrario tendríamos una mezcla de productos que sería muy difícil de separar. Entonces, ¿en qué proporción la vamos a obtener? No sabemos. Entonces, ese es un problema, tener una mezcla de productos. Si voy a purificar por cromatografía en columna, viene otro problema más grande, porque si los RF son muy parecidos, me va a ser muy difícil separar uno a uno. Entonces, si les queda claro que esa es la ventaja de la reacción de Claisen-Smith,
que son dos compuestos carbonílicos, pueden ser diferentes, puede ser el mismo, uno sin hidrógenos alfa, otro con hidrógenos alfa. Importante, en medio básico, dicen por ahí, en un fuerte medio básico. Y bueno, se obtiene como único producto este aldehído alfa beta insaturado. ¿Sí? Eso era lo que yo quería que dijeran. ¿Para qué la nomenclatura si eso no me iba a servir? Aquí dice que las reacciones aldólicas cruzadas dirigidas, de hecho esta es una reacción aldólica cruzada dirigida. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de dos sustratos diferentes. Por un lado el parametoxibenzaldehído y por otro lado la acetona. Pero esto es importante, la acetona es simétrica. Entonces me va a formar el mismo ion enolato y por consecuencia en medio básico, más o menos a temperatura ambiente, me va a dar el 4-parametoxi-3-butén 2-ona y vean, en un rendimiento considerablemente bueno, ¿sí? Dice aquí la baja probabilidad de que una acetona se autocondense. ¿Por qué creen esta nota que dicen aquí que hay una baja probabilidad de que esta acetona se autocondense? A diferencia de lo que vimos aquí, vean, este se condensa consigo mismo, este con este consigo mismo. ¿Por qué aquí dicen que hay una baja probabilidad de que esta acetona se autocondense? A diferencia de la diapositiva anterior, aquí son dos aldehídos. Aquí es una acetona y un aldehído. Y creo que esto también ya lo han de haber visto con el doctor. Un aldehído es más reactivo que una acetona. Y si no lo han visto, lo van a ver más adelante. Entonces, por efecto inductivo, este metilo le está cediendo densidad electrónica a la acetona, por este lado también. En este caso del aldehído, por un lado está metiendo densidad electrónica, pero el hidrógeno no está cediendo tanta densidad electrónica. Entonces, este carbono está más deficiente comparado con el de la acetona. Entonces, para que se lleve a cabo esta autocondensación, lo que se tiene que hacer es a lo mejor subir más la temperatura o cambiar las condiciones de reacción de tal manera que se forme el ion enolato de la acetona y que a su vez este se autocondense con la acetona. Entonces, sí se puede dar, pero es un poquito más difícil, ¿sí? Entonces, pues ya quedamos que este tipo de reacciones se llevan con sustratos que tienen hidrógenos alfa. Los hidrógenos son alfa son ácidos, la acidez se la confiere la presencia de este oxígeno que está adyacente a este carbono alfa, ¿sí? Y bueno, nos va a dar compuestos alfa-beta insaturados. Aquí dice la reacción de Claisen-Smith, los requisitos, dos sustratos carbonílicos, uno que tenga un hidrógeno alfa y otro sin hidrógenos alfa. Medio fuertemente básico, uso preferente de cetonas simétricas como sustratos. Y aquí lo vemos, tenemos un mol de benzaldehído con un mol de cetona en medio básico, nos da una condensación, que sería la benzalacetona. Si utilizamos 2 moles de benzaldehído con un mol de cetona en medio ácido, nos lleva a la dibenzalacetona. Este es el producto que se forma más rápido, que es el producto cinético. Este es el producto termodinámico y lo pueden ver en su estructura, que está altamente conjugada. Ahora, partimos de sustancias incoloras. El benzaldehído es un líquido medianamente viscoso con olor a almendras. La acetona yo creo que todos la conocen. También es un líquido incoloro. Y ya vieron que la acetona es de color amarillo. ¿Qué creen ustedes que le confiera esa coloración a la dibenzalacetona? En la molécula. ¿Qué le confiere el color a esta molécula? El color amarillo a esta molécula. ¿Son los dobles enlaces, profesor? Sí, la alta conjugación que hay a lo largo de toda la molécula. Mientras que este es un aceite ligeramente amarillo, este es un sólido amarillo cristalino. ¿Creen que podamos detener la reacción en este punto para obtener solo la benzalacetona? ¿Se acuerdan que por ahí les escribí una proporción de mol a mol? Para obtener a la benzalacetona requiero de un mol de benzaldehído con un mol de cetona. Por ahí sus compañeras pusieron un exceso.
Para obtener la dibensalacetona yo requiero de 2 moles de benzaldehído por 1 de cetona. Y si lo ven en la molécula, ven, aquí tengo un mol de benzaldehído, tengo otro mol de benzaldehído y tengo mi cetona. Arriba solo tengo un mol de benzaldehído y un mol de cetona. Sí lo puedo parar si controlo bien mis condiciones de reacción. Y bueno, nos vamos a seguir. Aquí están los productos que decían sus compañeras. Mencionabas una de sus compañeras que este sería el producto mayoritario, que sería el trans o el EE. Posiblemente trazas de este y trazas de este. Dijimos o pregunté, ¿cómo sabríamos cuál de los 3 compuestos, si el EE, el ZZ o el EZ, es el producto que se obtiene al final de la reacción? Su compañera dijo que determinando el punto de fusión del producto sintetizado, así como el de un estándar. Si el punto de fusión de este corresponde con el sintetizado o con el estándar, quiere decir que el que obtuvimos es el EE. ¿Sale? Es de esa manera como nosotros vamos ya aplicando los conocimientos de química orgánica 1. Y aquí dice, ¿por qué es mayoritario? Bueno, ya lo mencionaron. Aquí esta molécula pues está toda torcida, pobrecita. Esta es menos probable y esta es la que menos impedimento estérico tiene. Usos y aplicaciones de la dibensalacetona. Se utiliza en filtros solares, en las pantallas solares protectoras, como ligando en química organometálica. El doctor ya les comentaba que en la escuela el único doctor que se especializa en química organometálica pura es el doctor Francisco, y bueno, ahí ya se le dan algunas aplicaciones. Vean, esta es una coordinación con paladio. ¿Tienes dudas o todo marcha bien? No sé si tengan dudas, no sé si tengan comentarios. El tiempo lo tenemos prácticamente encima. ¿Tienen dudas? No, profesora. Hasta ahorita no, profesora. Luego dice propiedades físicas y químicas de los reactivos de la acetona, que es lo que nos interesa saber. La solubilidad es soluble en agua, es soluble en etanol, isopropanol y tolueno. Eso tómenlo en cuenta, por favor. El punto de ebullición es de 56 grados centígrados, causa daños a la salud y es altamente inflamable. El benzaldehído es un líquido ligeramente viscoso con aroma a almendras, tiene una densidad, solubilidad es la que me interesa, es insoluble en agua prácticamente, ¿sí? Esto tómenlo en cuenta, porque les voy a hacer preguntas en la parte experimental. Entonces, el benzaldehído es insoluble en agua, pero es soluble en etanol. El etanol, ustedes saben que tiene un punto de ebullición de 78, es muy soluble en agua, tiene riesgos a la salud, es inflamable. Vean, tiene 3 de inflamabilidad. El hidróxido de sodio, ustedes ya saben que es altamente corrosivo. Aquí nos ponen en reactividad 1, daños a la salud 3. Su solubilidad es en agua completamente, es un compuesto iónico y es corrosivo. El bromo molecular, aquí tenemos la estructura, nos interesa pues prácticamente de aquí nada, pero sí tiene riesgos a la salud, manipúlenlo con cuidado, es altamente tóxico, corrosivo y causa daños al medio ambiente. El tetracloruro de carbono, aquí está su estructura. En el rombo diamante me dice que tiene 2 en daños a la salud. Su densidad es de 0.595 gramos sobre mililitro. La solubilidad importante es insoluble en agua. Bueno, es tóxico y genera daños a la salud. El carbono activado es un sólido de color negro, ya lo vimos todos el semestre pasado, es un sólido negro que nos ayuda o nos permite eliminar toxinas del cuerpo. Solubilidad es insoluble en agua, es altamente inflamable, aunque el pictograma nos indica 1 de inflamabilidad. En la dibensalacetona EE, o como dice su compañera, la dibensalacetona trans, aquí está mal, acuerdan que estos van como subíndices y esto lo tenían mal también en la otra presentación. Aquí nos interesa el punto de fusión, que es de 110 a 111, el producto que nosotros estamos esperando, porque si tenemos un punto de fusión de 60, entonces ¿cuál sería la dibensalacetona que tenía el punto de fusión de 60? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Bueno, ¿mandé? La ZE. Que era un aceite. Solubilidad.
la EZ. La solubilidad es insoluble en agua, pero es muy soluble en etanol. Tomen eso en cuenta, por favor. Ya no pasa mi presentación, ya se trabó. Ya, aquí está, bien. La EZ es la que tiene un punto de fusión de 60 grados centígrados, perdón. Aquí solo vamos a ver también que es insoluble en agua. Tiene uno en daños a la salud. Y finalmente la ZZ también es insoluble en agua. Este es el aceite amarillo. Y en el desarrollo experimental, ¿qué vamos a ver? La síntesis de dibenzoacetona, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar midiendo 1.3 mililitros de benzaldehído. Cambiamos el orden de la adición de los reactivos, 6 mililitros de etanol. ¿Por qué dijimos que el benzaldehído cómo era frente al etanol? Muy soluble. Soluble. Entonces, necesitamos que el benzaldehído se solubilice y por eso utilizamos al etanol como disolvente. Ojo, es el disolvente, no es la base. Después agregamos la acetona, 0.5 mililitros de acetona. ¿Por qué en ese orden y al final la acetona? Porque la acetona tiene un punto de ebullición bajo y se volatiliza solo con el calor de sus manos. Entonces, si lo ponemos en este orden, hay una probabilidad de que la acetona no se volatilice tanto. Luego dice, pasar a un matraz en baño de agua. Añadir poco a poco 12.5 mililitros de solución de hidróxido de sodio al 10%. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si ustedes adicionan de chorro el hidróxido de sodio, que es una base, se calienta el matraz y se les evapora la acetona y después de media hora no hay reacción y los muchachos no saben qué hacer porque aquí me dicen, es que yo le agregué todo. Sí, pero no pusieron en un baño de agua con trocitos de hielo o agua a temperatura ambiente para mantener la temperatura de este matraz a la hora de adicionar la base. Entonces, ojo al adicionar la base porque es una reacción extremadamente exotérmica, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de mantener la mezcla de estos reactivos a una temperatura ambiente para que la acetona no nos volatilice. Y se va agregando poco a poco y se va agitando. Vean, este color amarillo aceitoso es de la benzalacetona. ¿Se acuerdan cuál era la benzalacetona? La condensación entre un benzaldehído y una molécula de acetona, ¿no? Que les dije que era un aceite amarillo. Y bueno, a medida que siguen agitando, van a obtener más bolitas de color entre amarillo y naranja. Y a medida que ustedes siguen agitando, se sigue precipitando. Y el precipitado es precisamente la dibenzalacetona. Al final de los 15 minutos de reacción en agitación, ya a temperatura ambiente, la base se adiciona en un baño de agua con poquito hielo para evitar la evaporación de la acetona. Pero ya una vez que se termina la adición de la base, ahora sí, sacamos el matraz y se sigue agitando a temperatura ambiente hasta obtener la mayor cantidad de este precipitado. Para precipitar toda la dibenzalacetona, yo agrego pequeños trocitos de hielo al matraz Erlenmeyer y sigo agitando de tal manera que este líquido ligeramente amarillo me quede transparente. Cuando este líquido ya está transparente y aumentó la cantidad de sólido, ahora sí la filtro a vacío y obtengo la dibenzalacetona y este es el crudo de reacción de la dibenzalacetona. Vean, es un sólido amarillo, no brillosito ni cristalino, simplemente es un sólido amarillo amorfo. El rendimiento a partir de esta cantidad de reactivos, va a ser de un gramo, de 1.4057 gramos de dibenzalacetona. Pero lo dejamos en 1.4 gramos de dibenzalacetona, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos el crudo de reacción. Esto es el crudo de reacción. Y bueno, ¿qué sucedió ahí en el matraz? Viene el mecanismo de reacción, por eso siempre es procedimiento experimental seguido del mecanismo de reacción. Hace un ratito quise pintar con
lápiz y me sacó. Entonces, no sé si pueda pintar sobre la diapositiva, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Rápidamente se lleva a cabo la extracción de un hidrógeno alfa de la acetona, se lleva a cabo la adición del ion enolato a la molécula de benzaldehído, se protona con una molécula de agua, la base sustrae un átomo alfa carbonilo. Aquí se lleva una reacción E1CB, como dijo el doctor, para eliminar esta molécula de OHO, un ion hidroxilo. Como les dijo el doctor hace un rato, este grupo es un mal grupo saliente. Pero entonces, ¿por qué bajo estas condiciones de reacción sí se lleva a cabo y a temperatura ambiente? ¿Por qué creen que sí se lleva a cabo aquí? Y lo estamos haciendo a temperatura ambiente en 15 minutos de reacción. Porque el sistema que se forma es más estable. Vean, está conjugado y esta estabilidad es mucho mayor que la estabilidad de este intermediario 4. ¿Sí? Entonces, nuevamente viene otra molécula de base, extrae el protón de esta parte de la acetona, se forma el ion enolato o el segundo ion enolato para llevar a cabo una segunda adición nucleofílica sobre el benzaldehído. Nuevamente se protona, se sustrae un protón alfa al carbonilo, se lleva a cabo nuevamente una reacción E1CB1 y se obtiene la dibensalacetona. La pregunta ya se las hice hace un rato. ¿Ustedes creen que yo puedo parar la reacción justo aquí con la bensalacetona? Sí, no. ¿Por qué? Ahí donde está mi cursor. Sí, pero si tienes súper bien calculadas tus cantidades de reactivo. ¿En qué proporción la deberíamos tener? 1 a 1. Bueno, un mol a una mol. Bueno, y este es el producto termodinámico, digo cinético, era el liquidito ese como aceitosito amarillo, el que se forma primero, y después de una segunda condensación se forma la dibensalacetona, que finalmente ya es un sólido de color amarillo. Nuevamente la pregunta, ¿ustedes creen que a lo largo de este mecanismo de reacción y en la obtención de la dibensalacetona podremos obtener el producto de condensación o autocondensación de la acetona bajo las condiciones de reacción que estamos trabajando? Acuérdense que la reacción es a temperatura ambiente. No, ¿Por qué? porque se requiere mayor temperatura para que se autocondense. Se requiere de mayor energía o condiciones diferentes a las que estamos trabajando para que la acetona se autocondense, tomando en cuenta que el benzaldehído es un sustrato más reactivo que la acetona, ¿sí? En la siguiente purificación de la dibensalacetona, el crudo de reacción se va a pasar a un vaso de precipitados. Aquí no lo tenemos, se le agregan 12 mililitros de etanol o el etanol suficiente para disolver todo el crudo de reacción. Se calienta en una parrilla de calentamiento, no en el mechero. ¿Por qué creen que en el mechero no? Porque es más difícil controlar la temperatura. Y al ser el etanol un disolvente inflamable, se nos puede prender. Entonces, cuando trabajen con etanol, procuren utilizar una parrilla de calentamiento o una parrilla eléctrica. Luego dice, ¿el sólido se disolvió? Sí. O el sólido no se disolvió. Si no se disuelve, se agrega etanol caliente de preferencia hasta disolución total. ¿Cuál es la condición de preparar una solución para llevar a cabo la cristalización? ¿Cuáles son las características de esa solución? Para que podamos formar cristales. ¿No? En principio debo de preparar una solución saturada cristalina. ¿Sí? No tiene que tener grumitos en las paredes porque a la hora de filtrar la solución en caliente se me va a precipitar en el tubo, en el talle del embudo para filtrar a gravedad. Si lo hago muy diluida, no me va a cristalizar el producto. Entonces tiene que ser una solución saturada cristalina. Y bueno, si ya tenemos esa solución saturada cristalina, ahora sí la filtramos. La filtramos en caliente, dejamos cristalizar y la filtramos a vacío.
Y una vez que se filtra vacío, esta solución está media lechosa, me da la impresión que le cayó agua, pero bueno, finalmente se filtra, no la lavamos con agua, ¿eh? Por lo general, lo que yo hago aquí es bajar con una espátula bien todos los soliditos. Ya no le pongo etanol porque la dibenzoacetona se disuelve aún en frío con etanol. No le pongo agua porque los cristales se opacan. Entonces, con ayuda de una espátula, yo bajo bien todo el producto de cristalización para obtener finalmente, una vez que se secan los cristales, algo como esto. ¿Sí ven la diferencia de un producto cristalizado con un crudo de reacción? Vean, a pesar de que aquí hay unos soliditos amarillos, son amorfos, no tiene el brillo que esta dibenzoacetona tiene después de la cristalización. Y eso es muy importante. Si hicieron bien la cristalización y la purificación por cromatografía en capa fina, se va a observar que está pura. Y bueno, dice pruebas de identificación. A una pizca de dibenzoacetona disolver en 1 mililitro de etanol en un tubo de ensayo. Agregar gota a gota bromo en tetracloruro de carbono. Observar los cambios. Por otro lado, en un tubo testigo, que es el etanol, también se le agregan las gotas de bromo en tetracloruro de carbono. A ver, ¿alguien puede interpretar este resultado? Tanto el testigo como la disolución de dibenzoacetona en etanol se empleó, bueno, ya valga la redundancia, ambos tubos tienen como disolvente etanol, porque en el manual decía que la dibenzoacetona se disolvía la dibenzoacetona se tenía que disolver en acetona y como testigo se podía adicionar el etanol. Entonces, eso es incorrecto. Siempre la prueba que hagan con el disolvente que empleen debe ser el mismo del blanco, porque si no, no hay comparación. Entonces, si en este tubo está la dibenzoacetona disuelta en etanol y en este tubo solo está el etanol y a ambos tubos se les adicionó bromo en tetracloruro de carbono, ¿cómo sé si mi prueba fue positiva o negativa a la presencia de dobles enlaces? ¿Por qué el testigo queda amarillo? Por el bromo. Porque no tiene dobles enlaces el etanol. Ajá, porque no tiene dobles enlaces el etanol y el bromo no se está consumiendo. A diferencia del tubo donde hay dibenzoacetona y etanol, no se ve este color amarillo. ¿Por qué? Porque el bromo lo está consumiendo precisamente los dobles enlaces presentes en la dibenzoacetona, ¿sí? Entonces no se vayan a ir con la finta de que están mal los tubos, no. Aquí sigue presente el color del bromo porque el etanol no tiene dobles enlaces y el bromo no se consume. Aquí sí hay producto y sí se consume el bromo por la presencia de los dobles enlaces de la dibenzoacetona. Y bueno, entre otras de las pruebas de identificación está la adición de permanganato de potasio a una pizca de dibenzoacetona disuelta en etanol. Pero bueno, quisimos hacerlo también para que vieran. Por un lado, tenemos aquí, dice en la imagen 6, del lado derecho se aprecia un tubo testigo y en el lado derecho y del lado derecho se aprecia el precipitado de óxido. Aquí creo que debe de estar. En un tubo disolver en 1 mililitro de etanol, en un tubo de ensayo, adicionar gotas de disolución de permanganato de potasio. Creo que aquí, si no mal recuerdo, es acetona. Ah, sí, aquí está. Este tubo testigo es con acetona. El de en medio es dibenzoacetona con etanol y el de la derecha es etanol. Entonces, aquí hicimos la prueba con permanganato de potasio y va a suceder lo mismo. El permanganato de potasio va a reaccionar con los dobles enlaces presentes en la dibenzoacetona para formar los correspondientes cis-dioles. Y como su producto de reacción, dióxido de manganeso, que precisamente es este precipitado de color café. Entonces, como se puede observar, en donde sí hay reacción y en donde no. Donde está el etanol como testigo, no hay reacción. Cabe mencionar, para aquellos que no lo saben, o si ya lo vieron, nada más lo recuerdan. El permanganato de potasio es de color violeta o púrpura
Y una vez que reacciona con un doble enlace, pasa a color marrón y aquí se ve el precipitado de color cafecito. Aquí también la acetona no reaccionó con el permanganato de potasio, solo reaccionó el tubo que tiene la dibensalacetona y aquí se ve con mayor claridad. Aquí está el tubo testigo. Del lado derecho se aprecia el tubo testigo y otra vez está mal aquí, y el derecho. En el izquierdo es el tubo testigo, este es con etanol, sin nada, y este es etanol con dibensalacetona. Al adicionar el permanganato de potasio, lo mismo que acá, vemos el precipitado que corresponde al dióxido de manganeso y que pasa de un color púrpura donde no hay reacción a un color marrón. ¿Quién les da el color marrón o el precipitado marrón en una prueba positiva donde existe presencia de dobles enlaces? El óxido de El manganeso. óxido de manganeso. El dióxido de manganeso, ¿sí? Entonces, vamos a pasar. Aquí está el mecanismo